Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy creo que voy a hacer una reflexión sobre lo que es la romanización. Otro día específicamente os hablaré de la romanización, porque a mí, según he leído un libro, y la verdad es que estoy bastante sorprendida, porque nada es verdad ni mentira, sino el cristal con que se mira. Entonces, este autor, que es un autor francés, arroja como una mirada diferente a la que estoy acostumbrada a oír sobre la romanización española, Viriato, las minas, etcétera. Y me ha dejado pensativa. Y voy a ver si os la cuento un poquito, pero lo que pasa es que me ha contado, he leído tantas cosas que no sé cuál, digamos, destacar. Porque obviamente ya sabéis que, si no sabéis os lo cuento yo, cuando tienes una hipótesis necesitas apuntalarla, ¿no? Y la apuntalas, pues toda esta gente que viene de la facultad están entrenadísimos, más que los que estamos en la calle, para coger un texto y te lo apuntalan. Bueno, los burros vuelan, te lo apuntalan. Pero bueno, broma aparte, el mundo científico se basa justamente en eso, ¿no? Y este señor es tan bueno y me lo ha apuntado tanto que casi estoy por suicidarme, porque todo lo que sabía de antes ya lo veo con otra perspectiva. Bueno, voy a ver si empiezo a contar un poquitito. Más que contaros la romanización en España, me la voy a titular Romanos. Otro día os contaré la romanización que conozco. Y sobre todo porque la romanización que he leído se basa más en la hipótesis de que eh, hay un cometido inicial de integración y síntesis entre lo que es Roma y sus súbditos hispanos. Una parte de la población, la más meridional, la que está en la zona del Mediterráneo, y también el sur, Cádiz, Huelva, todo esto se mimetiza antes. No me preguntéis por qué, pero así son las cosas. Quizás porque tenemos un talante más parecido, un clima similar, etcétera. Tened en cuenta que los romanos eran bastante inteligentes, no aplicaban como un patrón rígido, sino, ¿cómo diría yo? Tenían unas pautas y también improvisaban por el camino. Pero obviamente había un modelo romano que además ha pervivido hasta nuestros días y bueno, casi yo diría que la iglesia, muchas de diócesis, montones de cosas, muchas de la distribución romana han pillado préstamos de ahí, de lo que es, sobre todo porque estaba muy bien hecha, muy racional, etcétera. Bueno, pero obviamente la península ibérica estaba, o sea, esa parte que os he contado mediterránea se fascina con el progreso y la cultura de los romanos. Es decir, es una cosa, los romanos se puede ver como la botella medio llena y medio vacía. Me refiero que los romanos suponen infraestructura, una infraestructura que incluso hasta el Dana, este que ha habido en Valencia, no sé si era Teruel, una presa de la que estuve hablando, pues sigue desde la época de los romanos. La alcantarilla en Roma y ha resistido la Dana estupendamente y ha evitado que determinadas zonas se inunden. La alcantarilla romana, pues siguen siendo de Roma, siguen siendo las romanas de hace 2000 y pico años. Quiero deciros que ellos supieron inventar, digamos, fórmulas que bastante racionales. En el fondo era una metrópoli y nosotros una colonia a la cual, digamos, sacaban beneficios. Pero con independencia de eso, ellos también, digamos, exportaron un modelo que a los indígenas de aquí, por muy diferentes que fueran, también les vino bien, porque Roma, ahora os lo contaré un poquito mejor, tiene el concepto de ciudad, que es el concepto de lo civilizado, donde hay, yo qué sé, también hay unas vías de acceso. ¿Cómo diría yo? La ciudad es una ciudad reticular, que es el compendio de su funcionalidad, porque si algo son funcionales. Ellos hacen un patchwork con todo lo que incorporan de otros lugares, todo lo que resulta beneficioso, como por ejemplo de los púnicos, pues hacen traducir los libros de su biblioteca porque eran unos agricultores maravillosos, los fenicios. Y no sé lo que iba a contar, se me ha ido de la cabeza. Voy a seguir contando y ya me acordaré. Bueno, los del interior que rechazan la romanización,
Sí, lo del medio lleno, medio vacío. O sea, los romanos trajeron el progreso, como pasa siempre, como pasaron con los musulmanes, como pasaron también en otra época con los fenicios. O sea, ellos son el progreso y hay que decir una cosa que también los indígenas se sienten fascinados en el caso, porque eran agricultores y entonces el mero hecho de tener represas, yo qué sé, de poder controlar un poquito el futuro, o sea, eso se llama progreso, ¿no? El que conseguir más tierra de cultivo, conseguir una mejor selección de semillas, unos mejores mercados, porque llegó un momento en que lugares como Hispania, que era una provincia, pues digamos, los productores de grano, etcétera, pues llegaron a un acuerdo. Ellos tenían que firmar un contrato, tenían una serie de restricciones, pero tenían también una serie de beneficios, ¿no? Con el tema de la nona, que era como, digamos, se abastecía a Roma para que no hubiera situaciones límites de revuelta, de motines, etcétera, y siempre, digamos, por el mero hecho de ser romano, siempre tenía garantizado lo que era la comida. Entonces, pues una cosa de las que ocurrieron es que estas provincias como la Hispania, pues llegó un momento en que era más fácil, más barato y teníamos unas calidades buenas que lo que se producía en Roma y digamos actuamos en perjuicio de ellos, pero a ellos les vino muy bien, como todas las metrópolis, pues importar de las provincias pues el garum que teníamos nosotros pues en la zona de Almería, de Murcia, de la zona de Cádiz, toda esta cornisa, porque tenía los atunes que entraban a desovar y salían, etcétera. Teníamos también grano barato y sobre todo Hispania, que tardó, ahora lo contaré mejor, tardó 200 años digamos, en ser totalmente romanizada, porque las zonas del norte rechazaron esa ocupación militar y casi escribieron una epopeya. Además, los romanos lo engrandecieron porque les pareció fantástico. Era como David contra Goliat, ¿no? Si no hubiera sido porque, digamos, pagaron a unos lugartenientes de Viriato, pues no sé si hubieran tardado más tiempo en luchar contra Viriato. Llevaban ya 10 generales y aquello se estaba haciendo, o sea, estaban ya desesperados, recurrieron a lo más sórdido que era la traición. Y después encima no les pagaron. Roma no paga traidores. Pero quiero deciros que con independencia de eso, pues la romanización nos vino muy bien porque los acueductos, los circos, o sea, nos introdujeron en una fórmula de vida absolutamente desconocida aquí, que después, o sea, que habíamos tenido a los fenicios, que fue maravilloso, pero también tuvo una época de declive y bueno, y la romanización pues supuso un desarrollo económico, sobre todo con Augusto, con la Pax Romana, y en fin, lo que pasa es que nosotros para ellos también éramos un chollo, porque éramos minas de oro y plata, y de hecho la romanización comienza en la Segunda Guerra Púnica, cuando Publio Cornelio Escipión, Emiliano el Africano, pues conquistó Cartagena y Cartagena, porque Aníbal estaba en Italia guerreando con su elefante y Cartagena había dejado poca gente, 2.000 personas apenas, guarnición. Tuvieron que luchar incluso la gente que no eran soldados ni militares para defender. Lo que pasa es que este militar lo que hizo fue cortarle el oxígeno, que yo lo conté el otro día, y bueno, porque realmente el ejército se pagaba con la plata de Cartagena. Y entonces lo que pasa es que no hubo demasiada improvisación, porque estas manos que me estáis viendo, porque estoy tocando unos vaqueros nuevos, se me están poniendo azules. Él se había enterado tiempo antes de los pescadores que la laguna de Cartagena, digamos, tenía un rato el día de bajamar y por ahí se colaron. O sea, los distrajeron por la entrada con unas tropas y lo que hicieron fue entrar por la espalda. O sea, hicieron una técnica de lucha envolvente y después fue clemente y perdonó vida. Esto es una leyenda que no sabemos. O sea, el que lo conquistaron sí, pero lo que está claro es que Aníbal también tenía muchísimos mercenarios, tenía que pagarle con la plata que estaba en Cartagena. Es muy peligroso los mercenarios si no les pagas, muchos mercenarios hispanos, porque se pueden volver contra ti. Y entonces casi cuando se conquistó Cartagena se perdió la guerra púnica, porque además Aníbal en Italia estaba invicto, llevaba 4 batallas, en fin, ya los conté el otro día, no quiero contarlo otra vez. Pero toda esa zona, entonces ahí
comienza iba a decir la glaciación, la romanización, porque ellos se dan cuenta que aunque es dificultoso, porque es muy heterogénea de tribu, sin embargo, es lo mismo que hacen las multinacionales hoy en Sudamérica, en África, etcétera. Hay una reserva argentífera y hay una agricultura pujante que además, encima de eso, era susceptible de mejora, como así fue, y la verdad es que hubo progreso, porque por ejemplo, hubo progreso, los artesanos en lo que eran las urbes de Roma era, eran libertos, ¿no? Era gente servil. Sin embargo, en lo que eran las colonias, como podía ser Hispania y todo eso, eran gente que eran dueños de su tiendecita, no eran ni libertos, ni eran siervos, ni eran nada, tenían totalmente independencia y, digamos, abastecían las ferias, no salían de lo que era estrictamente la provincia. Pero después, conforme vamos pasando el Imperio Romano, también hay que decir que empiezan a emerger la figura, como diría yo, como de pequeños empresarios especializados que comercializan esa producción de esos artesanos y tienen como una relación contractual de palabra y tal, por la cual ellos producen y los otros venden por ahí, porque se dan cuenta que el Imperio Romano tiene unos mercados fantásticos. Bueno, ¿por dónde iba yo? Si yo estoy contando ya tantas cosas, estaba contando que el interior eran celtas, celtíberos, más que celtas realmente, porque a mí cuando me dice la música celta, no sé qué, no, eran que se habían mimetizado, ¿no? No teníamos ni druidas, ni teníamos nada, o sea, era un poco la influencia de Hallstatt y Latén, y entonces pues sí, digamos, eran aguerridos, era tal, pero claro, eran aguerridos, pero por muy aguerridos que fueran, cuando llegaron contra un ejército táctico como los romanos, pues se los comieron con papas. Y realmente Roma no utiliza la violencia si no es necesaria, pero cuando es necesaria la usa. Y también tengo que deciros que incluso en época de paz, o sea, aquí tenemos unas legiones desplegadas, pues también hubo abuso, también hubo corrupción, pues esas cosas que pasan cuando eres colonia de alguien y hay una metrópoli. Pero así todo, la Hispania se benefició muchísimo porque hubo muchísimas más tierras cultivables, sobre todo a partir de Augusto, digamos, se generaron unas instituciones que, digamos, no solamente han pervivido, sino que, digamos, ponían las bases de lo que iba a ser una sociedad más cohesionada. Esa sería la palabra, no tiene ningún particular, los oppidum, las aldeas, etcétera, etcétera, pero la ciudad es un lugar, digamos, estoy de acuerdo con los romanos, de símbolo de la civilización. Bueno, yo ya no sé ni lo que os estoy contando. Pues a la gente del norte se les romanizó por la fuerza. Y bueno, pero hay que remarcar que los romanos no intentaron homogeneizar desde un principio, ni tampoco, aunque tenían unos patrones, tampoco quisieron, ¿cómo diría yo?, ir a tiro fijo, o sea, sino todo lo contrario, tenían unas, como si dijéramos, unas premisas y fueron actuando en función de lo que dio de sí, porque incluso en nuestro país, o sea, en lo que es la península, la Hispania, pues como éramos tan heterogéneos, pues ante un mismo fenómeno, unas tribus tenían una reacción y otras tribus tenían otras distintas. Ellos se dieron cuenta que había una singularidad de lo diferente. Y bueno, no hicieron un barrido rápido ni homogéneo, sino que fueron poco a poco y fueron a su conveniencia también. Tampoco creáis que eran unos benditos, pero nos vino bien, todo se ha dicho, porque eran el progreso. Ellos requirieron, fijaros, Francia, tanto de Belum Gallicum y tal, y en unos pocos años se romanizó. Sin embargo, y a ellos también le pusieron unos acueductos despampanantes, unos circos despampanantes, no hay nada más que ver Arles, etcétera, ¿no? Pero fue en poco tiempo. Nosotros requirieron casi 200 años para conseguir que Hispania fuera. Pero claro, París bien vale una misa. O sea, las minas que teníamos aquí de plata y oro y la ¿cómo se llama?, agricultura que teníamos era fantástico. Todas esas instituciones, lo que pasa es que se crearon, que fueron poco a poco creciendo, también se dio la creación del municipio, etcétera. Estaban, digamos, se cohesionaban en torno a la figura del emperador. De toda la herencia de culturas que ha atravesado la península ibérica, es la de los romanos la que perdura en el paisaje a través de las diferentes obras de ingeniería, como os he dicho, que más tarde lo que pasa es que van a remozar los árabes, porque realmente romanos y árabes fueron los mejores ingenieros
civiles que hemos tenido nunca. Y de hecho permitieron, o sea, no es casualidad que unos y otros consiguieran tener ciudades de muchísimos habitantes, pero porque también tenían una infraestructura que no fueron capaces de hacer en otras ciudades. O sea, Roma no tenéis que pensar más que había 1 millón de habitantes. El Civitas romano en aquella época, al principio, cada familia tenía que poner a su hijo mayor cuando iba a las... yo que estuve estudiando el código romano, el código privado romano, ¿no? Entonces, eso en un inicio era así. Entonces, el Civitas ponía un hijo y, digamos, de las conquistas que se hacían, de las cosas que se conseguían, la riqueza, tenía también, como si dijéramos, parte del botín. Él hacía una inversión en vida y tal, y después, pero con el tiempo aquello se fue relajando y entonces lo que cogían era un mercenario y lo mandaban como... En fin, no sé qué más contaros. Pues nada, que se hicieron acueductos, puentes, teatros, circos, etcétera. La realización de todo esto lo que pasa es que supone una programación absolutamente moderna, rigurosa y meticulosa, sería la palabra, con unos objetivos ambiciosos, son erigidos con materiales, sabían de resistencia de materiales, sabían de cálculo, o sea, es que solamente yo pienso, yo que he trabajado la piedra, pienso en el acueducto de Segovia, que no tiene argamasa ni tiene nada. La argamasa la hacían con arena de río, con cal, o sea, llevaban una cantidad de cosas. Hoy está prohibido tomar arena de río porque produce desastres ecológicos. Y entonces se hizo con materiales duraderos, técnicas sofisticadas, etc. Hoy está prohibido hasta, ¿cómo se llama? Los cantos rodados. Si te llevas 10 o 20, te ponen una multa. Bueno, solamente deciros que muchas de las iglesias que tenemos en nuestro país se erigieron sobre templos romanos, se reciclaron, o si las otras sobre mezquitas aquí, a elegir. Es bastante habitual. También tengo que deciros que en Estambul más de 2 mezquitas están recicladas de iglesias o están sobre iglesias, que sí, que vienen a ser reciclados. Ello lo que pasa es que no os he acabado de contar que este Civitas romano tenía como un peso, si tú ibas a un juicio, lo que sea, el Civitas era como, tenía más posibilidades de ganar. Es como hoy los ricos frente a los pobres, tienen más posibilidades, aunque en teoría seamos iguales ante la ley, ¿no? Y bueno, ¿por qué decía yo esto? Pues que con el tiempo el derecho era muy moderno, entonces el derecho también evoluciona. Y aunque no de iuris, pero sí de facto, lo que pasa es que llega un momento en que, digamos, si hay el juez, si hay una demanda que es lícita o legítima, lo que hace y está luchando, digamos, un peregrino contra un Civitas, como sabe que está descompensado, lo que hace es compensarlo para que sea de igual a igual. O sea, no tenían, eran clasistas, pero no tenían un pelo de tonto. Otra cosa también os digo que durante mucho tiempo, durante bastante tiempo, el Civitas romano en la ciudad de Hispania, pues era más valioso, no era igual que el resto de ciudadanos. Bueno, voy a ver si os cuento cosas. Quiero remarcar que es el marco político y la capacidad de impulsar las instituciones indígenas con la iniciativa privada y la convivencia colectiva bajo el imperio de la ley, lo que destaca, digamos, al concepto de romanización, que eso es lo que me ha hecho reflexionar muchísimo, porque, claro, leemos historia y leemos como un discurso que está un poco ya que sobado, manido, porque yo, por decirlo de Numancia, todos mis respetos, ¿no? Pero es que hay que hacer una segunda lectura porque la romanización no solamente fue Numancia, ni Mérida, ni, no sé, ni Tarraco, o sea, fue algo más. Bueno, el concepto de ciudad que tenían los romanos es algo que nosotros importamos, es un patrón que se convierte en el modelo a seguir, que es un compendio de civilización y orden bajo la unidad del emperador, que es emanación e encarnación del centro urbano. Ahí, a mí lo que me encanta eran las villas, pero bueno, eso aquí en la Hispania hasta el siglo, yo creo que 2 y 3, sobre todo por la parte de abajo, porque quizás por la parte de arriba, por el Ebro y todo eso, estuvieran antes el concepto de la casa solariega en mitad del campo, que a su vez era una casa sofisticada, ¿no? Las villas me chifla con mosaicos, con un refinamiento urbano, pero con el encanto del campo, ¿no? Hay una persistencia de lo que es la diversidad de las poblaciones de la Hispania, de sus reacciones y adaptaciones,
que se leen por sus reacciones ante los acontecimientos, que como son tantas tribus, cada una de su padre y su madre, y que eso es lo que marca el devenir histórico, ¿no? Cada una reacciona a su manera. Hay un sustrato inicial de divinidades, también os lo digo, que son los que van a marcar la diversidad que tenemos en la península ibérica, ¿no? Y sobre todo esas divinidades mmm, perviven, sobre todo en el norte, la parte norte y parte oeste, ¿no? Esas divinidades perviven. Pero también, si tú te hacían por lo que fuera, por cualquier motivo, quívitas romano, tú, digamos, tenías que tener, no solamente que hablaban latín, que era como la coiné, ¿no? Sino que también tenías que tener sus divinidades, ¿no? Valía. Y claro, como esto pasa como América, que os conté el otro día, la Virgen de Guadalupe, que me han llamado todo menos guapa, que ya existía en España 3 siglos antes, ¿no? Que hay un punto que es como una síntesis entre, digamos, lo que viene de fuera y lo que hay aquí dentro, la divinidad indígena. Lo que pasa es que esta cantidad de divinidades y esta variedad de divinidades indígenas marcan la síntesis más abundante en el norte interior, mucho más que en los meridionales, porque los meridionales somos unos vendidos que participan más de la construcción política. Y bueno, como os he dicho antes, que la violencia supuso un rol importante, pero Roma no le importó, pero recurre a ella cuando la necesita. Expolios, confiscaciones, era la metrópoli, malversaciones, abuso de poder, bueno, eso existía incluso en la época, digamos, de Pax, porque ya sabéis que muchas veces los senadores gastaban su patrimonio en promocionarse para ser elegidos, ¿no? Y entonces cuando lo mandaban de gobernadores a las provincias, pues hacían de mangas capirotes, o sea, robaban, o sea, se queda. Todo eso Augusto parece ser que lo corta, pero siempre va a haber corrupción, porque tened en cuenta que es un imperio grandísimo y es difícil de controlar. Pues si es hoy día y también hay corrupción y también es difícil de controlar. Bueno, en el interior de Hispania se mantuvo más indígena y su despegue económico fue menor que en las zonas costeras. Gobernar se convirtió, lo que pasa, en técnica también, en estrategias creativas, para lo que se requiere bastante homogeneización administrativa. Fueron astutos y fueron listos. 200 años. Las provincias necesitaron del latín para la asimilación. Ya sabéis que la lengua es un factor de cohesión siempre. De hecho, es lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, pues como tienen muchos mexicanos, pues los mexicanos, pues como están al lado, da igual que no aprendan mucho inglés, pero sin embargo, si se iba un inmigrante de Hungría, pues tenía que aprender inglés porque ya volver a Hungría era muy complicado, estaba muy lejos. Entonces, la lengua siempre es un factor de integración grandísimo antes y ahora, sobre todo porque la lengua supone cosmovisión, ¿no? La cosmovisión del individuo. De hecho, la lengua en la infancia es la que crea la conciencia y por eso en el siglo XIX, en pleno boom de nacionalismo, eso de Sturm und Drang, ¿no? Somos un pueblo, somos una nación, que es una consigna que se ha perpetuado, el nacimiento de la burguesía, ¿no? Se ha perpetuado en el nacionalismo, podemos verlo en el nacionalismo catalán hoy día, ¿no? Somos una lengua, somos una nación, ¿no? ¿Cómo es? Volem en el carrer de día y de nit, o sea, parlar en la nuestra lengua. Bueno, sí, todo está muy bien, pero la lengua no tiene la culpa de esa instrumentalización que se hace, ¿no? Pero lo que se dice es que tú hablas una lengua que crea una conciencia en la infancia, por lo tanto conforma una cosmovisión y eso determina el mapa del futuro individuo que va a ser. Por eso decían que los griegos y los alemanes, con esas lenguas que tienen tan complejas, son los padres de la filosofía, son los filósofos de siempre. Bueno, voy a seguir con Roma, que si no voy a contar otra cosa. No en vano, el nacionalismo, en la esencia que fue en Alemania y fue en Italia, después ese nacionalismo, esa exacerbación se traduce en nazismo en el 33 del siglo XX y en fascismo en el 22 del siglo XX. Bueno, otro día hablamos de eso. Hay una asimilación del modelo romano aquí en Hispania, porque las disposiciones administrativas
que se emiten van a la metrópoli y necesitan de ese instrumento para su recepción, aunque la asimilación no fue homogénea, fue bastante desigual. El derecho privado romano supone, como os he dicho antes también, otra forma de asimilación, de homogeneización, porque hay unas reglas del juego. Y de hecho es tan maravilloso que lo que llamamos hoy el Código Napoleónico de Francia, los anglosajones no, pero el resto de países tenemos el Código Napoleónico. Pues también fue otra forma de unificar las provincias, fue otro reflejo del sentir imperial, ¿no? Además, los jueces fueron muy modernos, porque mira, llega un momento, yo estuve viendo casos y casos, ¿no? Que, por ejemplo, Roma tenía 1 millón de habitantes, ¿no? Y entonces hacían un ruido por la noche, abastecían lo que era la ciudad al día siguiente, ¿no? Venían, iban con los carros por las vías romanas y hacían un ruido que la gente no podía dormir, porque la altura máxima que tenían en aquella época eran 4 y, bueno, pues no creo que tuvieran las ventanas muy cerradas, no tenía climalit. Y bueno, hay montones de cosas. Entonces me doy cuenta hasta qué punto eran modernos, como como he dicho antes, cuando la demanda era legítima, como el juez, digamos, ayudaba a esa persona porque lo que estaba demandando era legítimo y eso a su vez iba a crear jurisprudencia, me parecieron, pero de lo más moderno. Bueno, está el concepto de autoridad y de potestad, ya sabéis, potestad es poder, mientras que militar, no sé qué, y mientras que autoridad es la autoridad moral, ¿no? El concepto de autoridad quizás es la esencia, es la mejor esencia de lo que nos han dejado, ¿no? Como le decía, ¿cómo era? El emperador Augusto, ¿no? Que le decía a Cicerón, bueno, tiene la potestad, ¿no? Y decía, yo prefiero tener la autoridad a tener la potestad, ¿no? Se ha quedado en la historia esa frase, ¿no? Que no me acuerdo cómo era bien. Bueno, la autoridad moral es muy romana y guarda lo que es la esencia de Roma, ya que supone adscripción, adhesión a un principio, a un reconocimiento que no siempre es algo evidente. Y este aprendizaje sobrevive a sus fundadores y es señal que los destinos de Roma y de Hispania no estaban indisolublemente ligados. Y bueno, espero que os haya gustado mi reflexión. Otro día os hablaré de la romanización de Hispania, la que conocía toda la vida, que es totalmente diferente, pero no distinta, es complementario de lo que os he contado. Me encantaría que me dierais vuestra opinión y bueno, hasta mañana, bye.